¿Eres consciente de que ahora mismo una dimensión espiritual se despliega a tu alrededor, imperceptible a tus ojos? Una realidad llena de seres celestiales, entidades malignas, enfrentamientos invisibles y manifestaciones de lo divino que impactan directamente tu existencia, tus vínculos emocionales, tus decisiones y tu destino final. La percepción espiritual es el don más preciado que Dios puede conceder a una persona. Y hoy comprenderás cómo el Señor abre los ojos de tu alma para que puedas ver más allá de lo material y fugaz. Hay un misterio oculto en los textos sagrados, una fuerza divina que pocos comprenden realmente, capaz de cambiar por completo tu comprensión de la realidad y revolucionar tu camino con Cristo. En el momento en que Dios concede visión espiritual a una persona, esa persona nunca vuelve a ser la misma. Comienza a identificar las trampas del adversario, a percibir las oportunidades que vienen del cielo, a percibir la acción del Espíritu Santo y a descifrar las señales que el Creador envía específicamente para ella. En los siguientes momentos, el Espíritu Santo revelará a través de las Escrituras 8 poderosos métodos por los cuales Dios concede visión espiritual a quienes le pertenecen. Comprenderás por qué algunas personas pueden identificar claramente la voluntad de Dios, mientras que otras vagan como ciegos espirituales, tropezando en la oscuridad de la ignorancia. Comprenderás los mecanismos sobrenaturales que el Señor emplea para abrir los ojos del alma, los obstáculos que bloquean esta visión divina y las claves secretas que abren una percepción celestial incomparable. Si llegaste a este video, no fue casualidad. Dios quiere comunicarte algo específico sobre tu percepción espiritual. Quizás sientas que estás perdiendo batallas porque no puedes ver lo que realmente sucede en el reino invisible. Quizás le has pedido a Dios que te abra los ojos, pero aún sientes que algo obstruye tu sensibilidad espiritual. O quizás el Señor te está moldeando para recibir una visión profética que cambiará por completo el curso de tu vida. Te animo a participar en esta revelación desde el principio. Escribe ahora mismo: paz del Señor. Si crees que Dios puede abrir tus ojos espirituales a través de este mensaje, al participar activamente, demuestras fe y entusiasmo. Esto crea un ambiente espiritual propicio para que el Espíritu Santo actúe con poder. Muchos usan este canal como apoyo espiritual porque no tienen una iglesia cerca o atraviesan un momento difícil en su fe. Por eso, su interacción fortalece no solo a ustedes, sino a toda nuestra comunidad de creyentes. Comenten paz del Señor ahora y preparen su corazón, porque la enseñanza está a punto de comenzar y Dios tiene algo fantástico que mostrarles. La apertura de los ojos de Eliseo, la primera forma en que Dios concede visión espiritual, se registra en una de las narraciones más fascinantes del Antiguo Testamento. En el segundo libro de los Reyes, capítulo 6, encontramos al profeta Eliseo asediado por el ejército arameo en la ciudad de Dotán. Su asistente, al despertar por la mañana, vio a los soldados enemigos por todas partes y se sintió abrumado por la desesperación. La situación parecía desesperada. La muerte se consideraba segura, el final inevitable. Sin embargo, Eliseo poseía algo que su siervo no tenía: visión espiritual. El profeta no mostró aprensión, miedo, ni una búsqueda desesperada de una vía de escape. En cambio, miró a su sirviente aterrorizado y pronunció una oración que alteraría para siempre su visión. Señor, te ruego que abras sus ojos para que vea. Y en el instante en que Dios abrió los ojos espirituales del sirviente, vislumbró algo fabuloso. La montaña estaba cubierta de caballos y carros de fuego que rodeaban a Eliseo. Este es el primer precepto esencial de la visión espiritual que Dios quiere que comprendas. El mundo invisible es más concreto y poderoso que el mundo visible. Mientras el sirviente solo veía tropas enemigas, Dios le mostró que el contingente celestial era inmensamente mayor y más poderoso. La verdad espiritual es que nunca estás solo en las luchas de la vida. Siempre hay una legión angelical lista para luchar junto a ti cuando sigues el camino divino. La ciencia actual confirma que nuestros ojos físicos perciben solo una pequeña porción del espectro electromagnético. Hay frecuencias de luz, ondas de radio,
radiación infrarroja y ultravioleta que nos rodean constantemente, pero permanecen invisibles a nuestros sentidos ordinarios. Asimismo, existe un espectro espiritual que nuestros ojos materiales no pueden percibir, pero que se revela cuando Dios nos proporciona visión sobrenatural. Cuando te enfrentes a escenarios que parecen imposibles, cuando las dificultades te abrumen, cuando te sientas solo ante todo y todos, recuerda la oración de Eliseo. Ruega al Señor que abra tus ojos espirituales y te muestre lo invisible que obra para tu beneficio. Dios posee recursos sobrenaturales, ángeles poderosos, provisiones del cielo y planes divinos que aún no puedes ver, pero que ya se están orquestando para tu triunfo. La distinción entre Eliseo y su siervo no radicaba en su carácter, fe o posición ministerial. Era únicamente en su visión espiritual. El siervo mantenía los ojos cerrados a lo sobrenatural, mientras que el profeta vivía en constante conexión con el reino celestial. Y ahora descubres que Dios desea hacer lo mismo por ti, abrirte los ojos para que puedas ver más allá del paisaje natural y admirar las proezas de su poder ilimitado. Esta es solo la primera de 8 poderosas exposiciones que el Espíritu Santo tiene reservadas para ti en este mensaje. Prepárate, porque el siguiente tema demostrará cómo Dios usa las visiones proféticas para revelar no solo el presente oculto, sino también el magnífico futuro que prepara para los suyos. La visión de Ezequiel de los huesos secos. La segunda forma en que Dios provee visión espiritual es a través de visiones proféticas que revelan no solo lo que está sucediendo, sino también lo que sucederá en el futuro. En el capítulo 37 del libro de Ezequiel encontramos una de las visiones más singulares de toda la Biblia. El Espíritu del Señor guió al profeta en una visión a un valle cubierto de huesos secos, esparcidos por todas partes, completamente descoyuntado. La reacción inicial de cualquiera ante tal escena sería de total consternación. Los huesos secos simbolizan la muerte, el fin, la falta de esperanza, imágenes que desde una perspectiva humana son irreparables. Sin embargo, Dios le planteó una pregunta profunda a Ezequiel. Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y el profeta, con sabiduría espiritual, respondió, Oh Señor Dios, tú lo sabes. Entonces, algo sobrenatural sucedió que cambió por completo la visión del profeta. Dios le ordenó a Ezequiel que profetizara sobre esos huesos. Cuando obedeció, los huesos comenzaron a moverse, a unirse, formando esqueletos completos. Nervios y carne aparecieron sobre ellos. La piel los cubría, pero aún les faltaba vida. El Señor entonces ordenó al profeta que profetizara de nuevo, esta vez invocando el espíritu de los 4 vientos. Y los cuerpos se levantaron, constituyendo un vasto ejército. Esta visión profética le reveló al profeta Ezequiel algo que sus ojos físicos nunca pudieron comprender. Dios tenía un plan de recuperación para la nación de Israel que parecía espiritualmente muerta. Lo que se asemejaba al final era, en realidad, el comienzo de un milagro fenomenal de resurrección nacional. La percepción espiritual le permitió a Ezequiel ver más allá de la muerte y vislumbrar la vida que Dios diseñó. Hoy, en este mismo momento, hay áreas de tu vida que se asemejan a huesos secos, lazos rotos, sueños frustrados, promesas que parecían haber expirado, contextos familiares que parecen no tener salida, proyectos ministeriales que las circunstancias han sepultado. Pero Dios quiere darte la misma visión espiritual que le concedió a Ezequiel, la capacidad de ver la resurrección donde otros solo ven muerte. La neurociencia ha descubierto que nuestro cerebro filtra información constantemente, ignorando datos considerados irrelevantes y concentrándose solo en lo que considera crucial para la supervivencia inmediata. Este mecanismo, conocido como atención selectiva, nos impide percibir muchas realidades que nos rodean. De igual manera, nuestra mente natural
está programada para enfocarse en limitaciones, obstáculos e imposibilidades, excluyendo automáticamente las oportunidades sobrenaturales que Dios está creando. Cuando el Señor concede una visión espiritual profética, cambia los filtros de la mente carnal por los de la mente de Cristo. Comienzas a ver con los ojos de la fe, desde la perspectiva de la eternidad, desde la perspectiva del Creador que todo lo rehace. Escenas que parecían muertas y sepultadas comienzan a mostrar señales de vida sobrenatural. Notas que Dios está tejiendo un hermoso tapiz con los hilos aparentemente sueltos de tu vida. Ezequiel no fue solo un espectador de la visión, fue llamado a ser un agente activo en el milagro mediante la profecía. De igual manera, cuando Dios abre tus ojos espirituales, no quiere que seas un mero observador pasivo, sino un agente activo en el proceso de resurrección. Sus palabras de fe, sus oraciones constantes y su obediencia incondicional se convierten en herramientas sobrenaturales que el Espíritu Santo utiliza para generar vida donde reinaba la muerte. Preparen su corazón, pues la siguiente exposición mostrará cómo Dios usa los contrastes espirituales para abrirnos los ojos, ayudándonos a comprender la distinción entre la luz divina y la oscuridad de la ceguera religiosa, la ceguera de los fariseos versus la luz de Cristo. La tercera forma en que Dios revela la visión espiritual es a través de contrastes impactantes que resaltan la disparidad entre la ceguera religiosa y la genuina iluminación divina. En el Evangelio de Juan, capítulo 9, leemos la extraordinaria historia de un hombre ciego de nacimiento que fue sanado por Jesús. Este pasaje no solo trata de una sanación física, sino también de una profunda revelación sobre los diversos niveles de percepción espiritual que existen entre las personas. Jesús declaró algo transformador al comienzo del pasaje. No pecó este hombre ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestaran en él. Con una sola frase, el maestro demolió la teología simplista que asocia directamente el sufrimiento con el pecado. El hombre era ciego de nacimiento, no por transgresiones, sino porque Dios tenía un plan específico para revelar su gloria a través de esa vida aparentemente limitada. Cuando Jesús escupió en el suelo, hizo barro con la saliva, lo untó en los ojos del ciego y le indicó que se lavara en el estanque de Siloé. Ocurrió algo sobrenatural. El hombre no solo recuperó la vista física, sino también una visión espiritual progresiva. Al principio vio a Jesús como hombre, luego como profeta y finalmente como el Hijo de Dios. Su percepción espiritual se profundizó gradualmente hasta alcanzar la plena revelación de la divinidad de Cristo. Sin embargo, el contraste más sorprendente de la historia no reside en la curación del ciego, sino en la ceguera espiritual de los fariseos. Estos hombres, que se consideraban guías espirituales, maestros de la ley y expertos en las Escrituras, fueron completamente incapaces de identificar al Mesías cuando se presentó ante ellos, realizando milagros increíbles. Poseían una vista física perfecta, pero eran ciegos espiritualmente. Poseían un vasto conocimiento teológico, pero carecían de discernimiento divino. Jesús pronunció una declaración que debería llevarnos a una profunda reflexión. Para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, se vuelvan ciegos. El maestro reveló un principio espiritual crucial. La visión espiritual no se relaciona con el conocimiento intelectual, la postura religiosa ni la herencia familiar. Está vinculada a la humildad, la fe auténtica y la disposición a aceptar la obra de Dios, incluso cuando no se ajusta a nuestros modelos predefinidos. La neuroplasticidad del cerebro demuestra que se reorganiza constantemente en función de nuestras experiencias y creencias. Al mantener patrones mentales inflexibles y sesgados, creamos barreras neuronales que nos impiden asimilar información que desafía nuestras convicciones previas. Los fariseos desarrollaron una rigidez mental tan extrema que se volvieron incapaces de reconocer la verdad divina, incluso cuando ésta se manifestaba sobrenaturalmente ante ellos. La verdadera visión espiritual requiere que mantengamos un corazón humilde
y una mente abierta, permitiendo que Dios se revele de maneras que tal vez nunca hayamos anticipado. El Señor podría querer hablarte a través de personas que consideras demasiado simples, situaciones que parecen insignificantes o métodos que tu mentalidad religiosa considera inadecuados. La ceguera espiritual más peligrosa es la que se disfraza de conocimiento bíblico y arrogancia religiosa. Cuando Jesús dijo, "Yo soy la luz del mundo", no solo proporcionaba iluminación espiritual, se proclamó la única y absoluta fuente de toda verdadera visión espiritual. Fuera de Cristo, no hay percepción espiritual genuina. Todos los intentos humanos de obtener una visión sobrenatural a través del misticismo, el esoterismo o la religiosidad vacía conducen a una ceguera aún más profunda. El hombre ciego de nacimiento se convirtió en un testigo poderoso porque su experiencia con Jesús fue real, transformadora e irrefutable. Del mismo modo, cuando Dios abre tus ojos espirituales, te conviertes en una luz que expone la ceguera religiosa que te rodea y dirige a otros a la verdadera fuente de iluminación divina. Ahora estás listo para descubrir cómo Dios usa experiencias dramáticas y confrontativas para romper nuestra resistencia y concedernos una visión espiritual instantánea y radical. La conversión radical de Pablo en el camino a Damasco. La cuarta forma en que Dios concede visión espiritual es mediante intervenciones sobrenaturales directas que transforman instantáneamente nuestra percepción de la realidad. La conversión de Saulo de Tarso, camino a Damasco, relatada en el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles, es el ejemplo más contundente de cómo el Señor puede aniquilar por completo nuestra ceguera espiritual en un solo instante de revelación divina. Saulo era un hombre sumamente religioso, ferviente, profundo conocedor de las Escrituras, discípulo del respetado Gamaliel y fariseo irreprensible ante la ley. Sin embargo, todo este bagaje religioso no solo no le otorgó una verdadera visión espiritual, sino que también lo cegó ante el hecho de que perseguía al mismo Mesías predicho por las Escrituras. Creía sinceramente que servía a Dios, cuando en realidad se oponía al plan divino de salvación. Mientras se dirigía a Damasco con autorización para arrestar cristianos, ocurrió un acontecimiento sobrenatural. De repente, una luz celestial lo envolvió, con un brillo mayor que el del sol al mediodía, y cayó al suelo. Entonces escuchó una voz que cambiaría para siempre el curso de su vida. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Cuando preguntó quién hablaba, recibió la respuesta que destrozó su visión del mundo. «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». En ese momento, Dios no solo le reveló a Saulo que Jesús estaba vivo, sino que demostró que todas sus creencias religiosas, todo su fervor, toda su honestidad se habían vuelto contra la verdad. La visión espiritual que obtuvo fue tan intensa que le causó una ceguera física temporal. A veces, Dios necesita cegarnos físicamente para que podamos ver espiritualmente. A veces, necesita eliminar nuestras inseguridades humanas para que podamos recibir la revelación divina. Pablo pasó 3 días sin ver, comer ni beber. Este tiempo de ayuno y oración no fue solo una consecuencia de la impactante experiencia. Fue un proceso espiritual crucial para que pudiera absorber plenamente la transformación que se estaba produciendo en su mente y corazón. Una auténtica visión espiritual exige tiempo de asimilación, reflexión y reestructuración de todo nuestro marco mental y emocional. La neurociencia ha descubierto que las experiencias traumáticas positivas pueden reconfigurar por completo nuestros circuitos neuronales, estableciendo nuevas conexiones sinápticas y alterando las estructuras cerebrales profundas. Lo que le sucedió a Pablo trascendió cualquier explicación natural, pero ilustra cómo Dios puede usar momentos de profundo impacto para romper patrones mentales arraigados e instalar nuevas perspectivas que transforman por completo nuestra identidad y misión. Cuando Ananías oró por Pablo y se le cayeron las vendas de los ojos, no solo recuperó la vista,
sino que recibió una visión espiritual completamente nueva de Jesús, el Evangelio, los gentiles y su propio llamado misionero. El hombre que había sido el mayor perseguidor de la Iglesia se convirtió en el mayor evangelista de la historia. El cambio fue tan profundo que incluso los cristianos dudaron inicialmente de la veracidad de su conversión. Pablo nunca olvidó esa experiencia en el camino a Damasco. Se convirtió en el fundamento de todo su ministerio, el fundamento de su autoridad apostólica, la fuente de su valentía en la persecución. Cuando recibes visión espiritual mediante la intervención directa de Dios, esta marca tu vida para siempre y se convierte en un ancla firme en tiempos de incertidumbre y adversidad. Quizás te encuentres en un punto en el que Dios necesita demoler algunas estructuras mentales en tu vida. Quizás haya creencias religiosas que te impidan ver la voluntad de Dios. Quizás tu fervor esté mal dirigido, tu sinceridad se base en ideas erróneas, tu dedicación a servir propósitos que no provienen de Dios. El Señor tiene medios sobrenaturales para intervenir en tu camino y revelar verdades que revolucionarán por completo tu percepción espiritual. Mantente abierto a que Él deconstruya tus paradigmas, cuestione tus certezas e implante en ti una visión completamente nueva de quién es Él y cuál es su propósito para tu vida. La siguiente revelación mostrará cómo Dios usa sueños y visiones para expandir nuestra comprensión y prepararnos para cambios de paradigma en nuestra forma de ver a las personas y las situaciones. La visión de Pedro del lienzo. La quinta forma en que Dios concede comprensión espiritual es a través de sueños y visiones simbólicas que rompen nuestros prejuicios y amplían nuestra comprensión de la inmensidad del amor divino. En el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles, encontramos al apóstol Pedro viviendo una experiencia visionaria que transformaría para siempre a la iglesia primitiva y moldearía el futuro del cristianismo global. Pedro subió a la azotea para orar alrededor del mediodía, la hora sexta, cuando sintió hambre. Mientras se preparaba la comida, cayó en un éxtasis y vio los cielos abiertos y un gran lienzo descendido a la tierra, sujeto por sus 4 puntas. Dentro del lienzo había animales de 4 patas, reptiles terrestres y aves del cielo. Entonces una voz le dijo: «Levántate, Pedro, mata y come». La reacción inmediata del apóstol mostró cuán profundamente arraigados estaban los prejuicios religiosos en su mente. «De ninguna manera, Señor, porque jamás he comido nada común ni inmundo». Pedro estaba tan acostumbrado a las tradiciones judías que incluso ante una revelación divina directa, su primera reacción fue de oposición basada en nociones de pureza ritual aprendidas desde la infancia. Pero la voz celestial respondió con una corrección que debería resonar en el corazón de todo cristiano de hoy. Lo que Dios ha purificado, no lo llames impuro. Esta declaración no se refería solo a la comida. Establecía un principio revolucionario sobre cómo Dios ve a las personas que nuestra mentalidad religiosa considera impuras, inadecuadas o indignas de la gracia divina. La visión se repitió 3 veces, un número que en la Biblia simboliza la confirmación y el establecimiento definitivo. Dios quería asegurarse de que Pedro comprendiera la profundidad e irreversibilidad de esta revelación. No se trataba solo de un cambio en las reglas dietéticas, era una transformación completa en la comprensión de quién puede pertenecer al pueblo de Dios. Inmediatamente después de la visión, 3 hombres llegaron a la puerta, enviados por Cornelio, un centurión romano que había tenido una visión de un ángel, quien le ordenó que llamara a Pedro. La sincronicidad sobrenatural de estos eventos muestra cómo Dios orquesta revelaciones simultáneas para que su voluntad se cumpla a la perfección. Mientras preparaba a Pedro con la visión, también preparó a Cornelio con una visita angelical. La neuroplasticidad cerebral nos enseña que los prejuicios son patrones neuronales profundamente arraigados, que solo pueden modificarse mediante experiencias de fuerte impacto emocional. Pedro necesitó más que argumentos lógicos para superar
siglos de condicionamiento cultural y religioso. Necesitaba una intervención divina directa que creara nuevas conexiones neuronales basadas en una perspectiva celestial. Cuando Pedro entró en la casa de Cornelio y vio a los gentiles recibir el Espíritu Santo, tal como lo habían hecho los judíos en Pentecostés, su visión espiritual se expandió por completo. Declaró: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y obra justicia. Esta revelación no solo cambió el ministerio de Pedro, sino que cambió por completo el rumbo de la iglesia cristiana. Sin esta visión espiritual, el Evangelio podría haber quedado restringido al judaísmo y miles de millones de personas a lo largo de la historia nunca habrían tenido acceso a la salvación en Cristo. La visión espiritual de un hombre abrió las puertas de la gracia a todas las naciones de la tierra. Hoy, Dios quiere concederte la misma expansión de visión espiritual que le dio a Pedro. Hay personas a tu alrededor que consideras poco probables para el reino de Dios. Hay situaciones que consideras indignas de la intervención divina. Hay sueños que consideras demasiado pequeños para la atención celestial. Pero el Señor quiere derribar estos prejuicios y mostrar que su gracia es mucho mayor que nuestra capacidad de comprensión. Cuando Dios abre tus ojos espirituales a través de sueños y visiones, no solo te revela información, transforma tu naturaleza, expande tu capacidad de amar y amplía tu visión del propósito de Dios para la humanidad. Te conviertes en un instrumento de inclusión divina en un mundo plagado de exclusión humana. Prepárate para la próxima revelación, que mostrará cómo Dios usa momentos de gloria celestial para fortalecer nuestra fe y prepararnos para los desafíos futuros mediante visiones transformadoras. La transfiguración, vislumbrando la gloria divina. La sexta manera en que Dios concede visión espiritual es a través de momentos de revelación de su gloria que fortalecen nuestra fe para afrontar las batallas venideras. En el Evangelio de Mateo, capítulo 17, encontramos el extraordinario relato de la transfiguración de Jesús, cuando Pedro, Santiago y Juan recibieron la gracia de una visión de la naturaleza divina del Maestro que los acompañaría por el resto de sus vidas. Jesús ascendió a una montaña alta, llevando consigo solo a estos 3 discípulos. Allí, lejos de las multitudes, las presiones del ministerio y las exigencias diarias, ocurrió algo sobrenatural. El rostro de Jesús resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Y con él aparecieron Moisés y Elías, conversando sobre su muerte, que pronto ocurriría en Jerusalén. Esta visión no fue una coincidencia ni una experiencia mística fortuita. Fue una preparación estratégica de Dios para fortalecer a aquellos discípulos para los momentos más difíciles que se avecinaban. En pocas semanas verían a su maestro traicionado, arrestado, torturado y crucificado. Verían sus esperanzas aparentemente desmoronarse, sus sueños destrozados, su fe puesta a prueba al máximo. Pero el recuerdo de la transfiguración sería un ancla sobrenatural que los sostendría en sus horas más oscuras. Pedro quedó tan marcado por esa experiencia que, décadas después, en su segunda carta, todavía se refería a ese momento como el fundamento de su certeza sobre la divinidad de Cristo. Porque no seguimos fábulas artificiosas cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. La presencia de Moisés y Elías en esa visión no fue casualidad. Moisés representaba la ley, Elías a los profetas y Jesús el cumplimiento perfecto de ambos. Los discípulos presenciaban una confirmación visual de que toda la historia del Antiguo Testamento apuntaba a Cristo. Contemplaban la continuidad del plan divino a través de los siglos, cuando la nube brillante los cubrió y oyeron la voz del Padre que declaraba: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, escúchenlo». Los discípulos cayeron rostro en tierra con gran temor. La experiencia fue tan abrumadora que sus sistemas nerviosos no pudieron procesar adecuadamente esa manifestación de gloria divina. Pero Jesús se acercó, los tocó y les dijo: «Levántense,
No teman. La neurociencia ha descubierto que las experiencias cumbre, momentos de intensa emoción positiva, trascendencia o revelación, crean marcas indelebles en la memoria a largo plazo y pueden influir en nuestras decisiones y comportamientos durante décadas. Lo que experimentaron los discípulos en la Transfiguración fue mucho más que un fenómeno psicológico. Fue una impregnación espiritual que los empoderaría para futuras misiones. Dios sabe exactamente cuándo necesitas una visión de su gloria para sostener tu fe en tiempos difíciles. A veces, te permite vislumbrar su majestad a través de un milagro extraordinario en tu vida. Otras veces, a través de una experiencia de adoración que sacude el cielo. Otras veces, a través de una revelación profética que confirma sus planes para tu futuro. Estas visiones de la gloria divina no son solo privilegios espirituales, son preparativos estratégicos para las batallas venideras. Cuando ves la verdadera naturaleza de Jesús, no solo como Salvador, sino como Rey de Reyes y Señor de Señores, tu perspectiva sobre los problemas terrenales cambia por completo. Lo que parecía gigantesco se vuelve pequeño. Lo que parecía imposible se vuelve inevitable. Pedro quería construir 3 tiendas en esa montaña, intentando prolongar esa experiencia gloriosa. Pero Jesús sabía que debían descender y enfrentar la realidad del valle, donde un padre desesperado los esperaba con un hijo endemoniado a quien los otros discípulos no podían liberar. La visión de la gloria no nos distancia de los problemas humanos, nos capacita para resolverlos con autoridad celestial. Cuando recibas una visión de la gloria de Dios, no intentes aislarte en la montaña de la experiencia espiritual. Desciende al valle de los desafíos humanos, trayendo la autoridad y la confianza que la revelación ha infundido en ti. Usa la visión celestial para traer soluciones terrenales. Permite que la gloria divina que has contemplado se manifieste mediante milagros prácticos en las vidas de los necesitados. La siguiente revelación mostrará cómo Dios usa los encuentros personales e íntimos para abrir gradualmente nuestros ojos espirituales y guiarnos a reconocer su verdadera identidad. El reconocimiento progresivo de la mujer samaritana. La 7ª manera en que Dios concede visión espiritual es a través de encuentros personales y progresivos que nos llevan gradualmente al pleno reconocimiento de quién es Él realmente. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, encontramos la extraordinaria narrativa del encuentro de Jesús con la mujer samaritana junto al pozo de Jacob, una historia que revela cómo la visión espiritual puede desarrollarse progresivamente a través del diálogo transformador. Esta mujer vivió en múltiples niveles de exclusión social. Era samaritana en una época de profundos prejuicios entre judíos y samaritanos. Era una mujer en una cultura predominantemente sexista. Tenía un historial de relaciones problemáticas, con 5 matrimonios fallidos y una unión consensual con un 6º hombre. Socialmente era una paria. Espiritualmente estaba perdida en tradiciones religiosas confusas y superficiales. Pero Jesús eligió deliberadamente pasar por Samaria, sentarse junto a ese pozo justo a la hora en que ella iría a sacar agua y entablar una conversación que cambiaría para siempre la vida de aquella mujer. El maestro no fue directo al grano, no empezó a predicar ni a condenar. Empezó pidiendo algo sencillo: dame de beber. Con una frase aparentemente común, Jesús derribó 3 barreras sociales simultáneamente: la etnia, el género y la clase social. La visión espiritual de la samaritana se fue desarrollando gradualmente con cada respuesta que Jesús daba a sus preguntas. Al principio, lo vio simplemente como un judío desconocido que hablaba con una samaritana. Luego, cuando habló del agua viva, empezó a sospechar que algo había cambiado en ese hombre. Cuando Jesús le reveló que conocía detalles íntimos de su vida personal, sin haberla visto nunca antes,
lo reconoció como un profeta. La conversación sobre la verdadera adoración amplió aún más su percepción espiritual. Jesús declaró que había llegado el momento en que los verdaderos adoradores adorarían al Padre en espíritu y en verdad, trascendiendo las limitaciones geográficas y rituales que dividían a judíos y samaritanos. Ella respondió, demostrando conocimiento mesiánico: sé que el Mesías, llamado el Cristo, viene. Cuando venga, nos lo declarará todo. Fue entonces cuando Jesús hizo la revelación que completó la transformación de la visión espiritual de la mujer. Yo, que te hablo, soy Él. Con estas palabras, el Maestro se reveló como el Mesías prometido, aquel que ella y su pueblo habían esperado durante siglos. La progresión fue completa. De judía extranjera a profeta, de profeta a Mesías, de Mesías a Salvador personal. La neuropsicología confirma que los cambios profundos de perspectiva se producen con mayor eficacia mediante procesos graduales que mediante un bombardeo informativo. El cerebro humano tiene mecanismos de defensa que rechazan automáticamente la información que contradice drásticamente sus creencias preestablecidas. Jesús lo sabía y guió a la mujer samaritana a través de un proceso pedagógico que respetó su capacidad de asimilación. El resultado de la progresiva comprensión espiritual fue una transformación completa en el comportamiento y el propósito de vida de la mujer. Dejó su cántaro, símbolo de su vida mundana, y corrió a la ciudad anunciando: vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No es este el Cristo? Su pregunta retórica demostraba que ya estaba segura de la respuesta, pero quería que otros la descubrieran por sí mismos. A menudo, Dios no nos abre los ojos espirituales de golpe, sino que nos guía a través de un proceso progresivo de revelación que respeta nuestra capacidad de comprensión y asimilación. Cada conversación con Él, a través de la oración, cada revelación, a través de la palabra, cada experiencia espiritual, amplía gradualmente nuestra percepción de quién es Él y de lo que quiere hacer en nuestras vidas. Quizás te encuentres actualmente en alguna etapa de este proceso progresivo. Quizás ya reconoces a Jesús como Salvador, pero aún no lo has experimentado como el Señor absoluto de tu vida. Quizás lo ves como Maestro, pero aún no como Rey. Quizás lo conoces como amigo, pero aún no como juez justo. La visión espiritual es un crecimiento continuo que nos lleva de gloria en gloria, de revelación en revelación. La mujer samaritana se convirtió en la primera evangelista registrada en los evangelios, guiando a todo su pueblo a un encuentro con Jesús. Cuando su visión espiritual fue completa, no pudo guardarse el descubrimiento para sí misma. El verdadero reconocimiento de quién es Jesús siempre resulta en un testimonio espontáneo y eficaz. Ahora estás listo para la revelación final sobre cómo Dios concede la visión espiritual, una manera extraordinaria que incluye visiones apocalípticas del futuro eterno y la realidad celestial. Las visiones apocalípticas de Juan. La octava y más extraordinaria manera en que Dios concede visión espiritual es mediante revelaciones apocalípticas que nos muestran la realidad celestial, el futuro eterno y misterios divinos que trascienden por completo nuestra comprensión natural. En el libro del Apocalipsis encontramos al apóstol Juan recibiendo la serie de visiones espirituales más impresionante jamás registrada en la historia de la humanidad. Juan fue exiliado en la isla de Patmos por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. A los 90 años, el último apóstol vivo, aislado, perseguido y aparentemente olvidado por el mundo, podría haberse resignado a un final melancólico y sin propósito para su vida. Pero fue precisamente en esta condición de vulnerabilidad y aislamiento que Dios decidió concederle la mayor revelación profética de todos los tiempos. En el día del Señor, Juan estaba en el Espíritu
y oyó una voz fuerte como de trompeta que decía: «Escribe en un libro lo que ves». Cuando se giró para ver quién hablaba, contempló a Jesús glorificado de una manera que trascendió por completo sus recuerdos terrenales del Maestro. Sus ojos eran como llama de fuego, sus pies como bronce bruñido, su voz como el rugido de muchas aguas, su rostro resplandecía como el sol en su fuerza. Esta visión inicial del Cristo glorificado fue solo el comienzo de un viaje sobrenatural que llevaría a Juan a través de dimensiones espirituales imposibles de describir en lenguaje humano. Vio el trono de Dios rodeado de 24 ancianos, 4 seres vivientes con características que desafiaban toda lógica terrenal. Un mar de vidrio como el cristal, al cordero como inmolado y rollos sellados que contenían juicios divinos. Juan contempló batallas cósmicas entre el bien y el mal, ángeles derramando copas de ira divina, la caída de la Babilonia espiritual, la segunda venida de Cristo como Rey de Reyes, la resurrección de los muertos, el juicio final y la creación de nuevos cielos y una nueva tierra. Cada visión amplió su comprensión de la soberanía divina, la justicia celestial y el amor eterno de Dios por la humanidad. El lenguaje simbólico y metafórico empleado en las visiones no representaba una limitación comunicativa, sino más bien una necesidad adaptativa. ¿Cómo describir las realidades celestiales con vocabulario terrenal? ¿Cómo explicar las dimensiones espirituales mediante conceptos físicos? Juan tuvo que usar analogías, símbolos y comparaciones aproximadas para transmitir verdades que trascendían por completo la experiencia humana normal. La neurociencia ha descubierto que las visiones místicas activan regiones cerebrales relacionadas con la percepción espacial, el procesamiento temporal y la integración sensorial de formas completamente atípicas. Las experiencias visionarias auténticas producen patrones neurológicos únicos que no pueden replicarse artificialmente ni inducirse químicamente. Lo que Juan experimentó fue un cambio sobrenatural en la conciencia humana hacia la receptividad a las dimensiones espirituales. Las visiones apocalípticas no fueron solo revelaciones personales para Juan, fueron mensajes proféticos para toda la Iglesia a lo largo de la historia. Cada símbolo, cada número, cada color, cada elemento descrito conllevaba significados específicos que continúan cumpliéndose y revelándose a lo largo de los siglos. La visión espiritual que Juan recibió trascendió su propio tiempo y llegó a todas las generaciones futuras. Cuando Dios concede visiones apocalípticas, no solo revela el futuro, Él fortalece nuestra fe en el presente. Juan vio el fin de la historia, cuando toda lágrima será enjugada, cuando ya no habrá muerte, luto, llanto ni dolor. Vio la nueva Jerusalén descender del cielo, preparada como una novia ataviada para su esposo. Vio el río de agua de vida, el árbol de la vida dando fruto para la sanación de las naciones. Estas visiones del glorioso futuro transforman nuestra perspectiva sobre las tribulaciones presentes. Cuando tenemos una visión espiritual del destino eterno que Dios ha preparado para sus hijos, los sufrimientos temporales se vuelven leves y momentáneos, produciendo un peso eterno de gloria. Las persecuciones se convierten en privilegios, las dificultades en oportunidades para demostrar fidelidad. Juan concluyó el Apocalipsis con una invitación que resuena a través de los siglos, y el Espíritu y la esposa dicen: ven, y el que oye diga: ven, y el que tenga sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. La visión espiritual apocalíptica siempre resulta en una invitación evangelizadora. Quienes ven la realidad celestial no pueden evitar invitar a otros a compartir la misma esperanza. Quizás Dios te esté preparando para recibir visiones proféticas sobre el futuro de tu familia, tu iglesia, tu nación. Quizás quiera mostrarte aspectos de la realidad celestial que fortalezcan tu fe para los desafíos venideros. Quizás te esté revelando misterios divinos que te capacitarán para un ministerio profético específico. Las 8 maneras en que Dios concede visión espiritual que has descubierto en este mensaje son solo el comienzo
de un extraordinario camino de revelación divina. Prepara tu corazón, porque el Espíritu Santo quiere abrirte los ojos a realidades sobrenaturales que transformarán por completo tu vida cristiana. Mis queridos hermanos y hermanas, han llegado al final de esta poderosa revelación sobre cómo Dios concede visión espiritual, y esto demuestra algo extraordinario en su corazón y su hambre por la palabra del Señor. Pocos tienen la perseverancia espiritual para absorber un mensaje tan profundo y transformador de principio a fin. Formas parte de un grupo selecto de personas que verdaderamente buscan un crecimiento espiritual genuino y están dispuestas a invertir tiempo y atención para recibir revelación divina. En estos minutos que hemos pasado juntos, el Espíritu Santo ha revelado a través de las Escrituras 8 maneras poderosas en que Dios abre los ojos espirituales de sus hijos. Has descubierto cómo Él usa ejércitos angelicales invisibles para proteger y sostener a quienes caminan en su voluntad. Has visto cómo las visiones proféticas pueden revelar la resurrección donde otros solo ven muerte. Has comprendido la diferencia entre la ceguera religiosa y la verdadera iluminación divina. Has contemplado cómo las intervenciones sobrenaturales pueden transformar a los perseguidores en evangelistas. Has aprendido cómo los sueños y las visiones rompen prejuicios y amplían nuestra comprensión del amor divino. Has experimentado la importancia de vislumbrar la gloria celestial para enfrentar las batallas terrenales. Has participado en el proceso progresivo de reconocimiento que conduce a un encuentro personal con el Mesías. Y finalmente, has tocado la dimensión apocalíptica de las revelaciones que trascienden el tiempo y nos conectan con la realidad eterna. Ahora, quiero que demuestres tu compromiso con esta revelación comentando una frase específica que demuestre que has llegado al final de este mensaje transformador. Comentario: Señor, abre mis ojos espirituales para que sepa que estás entre los elegidos que verdaderamente buscan un crecimiento espiritual profundo. Esta frase no es solo un comentario, es una oración, una declaración de fe, una petición sincera para que Dios siga expandiendo tu visión sobrenatural. Si aún no estás suscrito a este canal, este es el momento perfecto para formar parte de esta familia espiritual que busca la revelación divina a través de la palabra de Dios. Canales como este son instrumentos que el Señor usa para fortalecer la fe de miles de personas que carecen de acceso a enseñanzas profundas o atraviesan momentos difíciles en su camino cristiano. Tu suscripción no es solo un clic, es un acto de fe que demuestra tu compromiso con el crecimiento espiritual. Para quienes sienten un llamado en su corazón a apoyar este ministerio más específicamente, los invito a hacerse miembros de este canal. Con una pequeña inversión mensual, no solo contribuyes económicamente, estás invirtiendo en el reino de Dios, ayudando a mantener este canal activo y a alcanzar a miles de vidas sedientas de la palabra del Señor. Los miembros son los verdaderos impulsores de esta obra y reciben contenido exclusivo que profundiza aún más su camino espiritual. Si ya eres miembro de este canal, mi gratitud es infinita. Tu fidelidad y apoyo permiten que mensajes como este lleguen a personas de todo Brasil y del mundo, tocando corazones, transformando vidas, abriendo los ojos espirituales y revelando la voluntad de Dios. Eres parte esencial de esta obra del Espíritu Santo. Sigue viendo los videos de este canal, porque cada mensaje es una pieza del rompecabezas profético que Dios está revelando para estos últimos tiempos. Mantén viva tu llama espiritual a través de la palabra, la oración y la comunión con otros hermanos y hermanas que buscan un crecimiento genuino. No permitas que la visión espiritual que recibiste hoy se pierda en las preocupaciones y distracciones del mundo. Ahora, antes de terminar, quiero que dejes todo lo que estés haciendo y te tomes unos momentos para alabar y agradecer al Señor por el día de hoy. Agradécele por el mensaje que Dios acaba de hablarte a través de esta revelación sobre la visión espiritual. Alaba al Todopoderoso, porque no permite que sus hijos anden en tinieblas, sino que siempre les brinda luz, guía
y discernimiento sobrenatural. Ora para que el Espíritu Santo continúe abriendo tus ojos espirituales día tras día, revelación tras revelación, de gloria en gloria. Pide sabiduría para aplicar en tu vida práctica todo lo que has aprendido sobre cómo Dios concede visión espiritual. Intercede por quienes necesitan esta misma revelación y ora para que este canal siga siendo un instrumento de bendición en la vida de miles. Que la paz del Señor Jesucristo, el amor del Padre Celestial y la comunión del Espíritu Santo permanezcan con ti y tu familia. Que los ojos de tu entendimiento sean cada vez más iluminados para que puedas conocer cuál es la esperanza de tu llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de la herencia divina y cuál es la supereminente grandeza del poder de Dios para con los que creen. Hasta el próximo video. Mantente firme en tu fe, creciendo en conocimiento espiritual, buscando siempre una mayor intimidad con el Señor. Que Dios bendiga abundantemente tu vida.